una matriz de datos en Excel. Primero vamos a ver lo que son las escalas de medición. Las escalas de medición se dividen en variables categóricas y en variables numéricas. En las variables categóricas se encuentran las cualitativas y en las variables numéricas se encuentran las cuantitativas. En las variables cualitativas están la escala nominal y ordinal, y en las cuantitativas están las de intervalo y las de razón, cada una con diferente cantidad de atributos. En caso de la nominal no posee ningún atributo. En caso de la ordinal posee solo una. La de intervalo posee 2 y la de razón posee 3. Las tres últimas poseen el atributo del orden. La de intervalo posee además del orden la de la distancia. Y la razón, que es la única que posee los tres atributos, posee además del orden la distancia y el origen. Bien, comenzamos con la nominal. Hay que recordar que nominal quiere decir nombres, como poner etiquetas, donde va a prevalecer una cualidad. Por eso se llama cualitativa. Aquella cualidad va a ser mutuamente excluyente, puesto que no podrá tener dos características al mismo tiempo. Un ejemplo es que no podemos decir que estamos sanos y enfermos al mismo tiempo. Y en el ejemplo que está aquí abajo, que es del género, no podemos decir que somos masculinos y femeninos al mismo tiempo. En el caso de estado civil, tampoco podremos decir que estamos solteros, casados, divorciados al mismo tiempo. En caso de los ordinales, el nombre ya viene de orden, que se aplica en el orden de los datos. Posee categorías ordenadas, pero no permite cuantificar la distancia entre una categoría y otra. Como ejemplo tenemos la instrucción, primaria, secundaria y superior, y la de intensidad, leve, moderado y severo. Como ejemplo también tenemos la jerarquía en el trabajo. El mayor puede ser el gerente, el jefe. En segundo lugar están los empleados o el subgerente. Y en último lugar los empleados de campo, el servicio de limpieza y todo eso. Ahora vamos en las variables numéricas. La escala de intervalo tiene intervalos iguales y medibles, pero no tiene un origen real. Puede asumir valores negativos. Esto quiere decir que en las variables de intervalo no va a haber un origen. No se va a poder poner un número que sea la base, que sea el origen de todos los demás. Tenemos de ejemplo la temperatura. Si nosotros pondríamos que no hay temperatura y ponemos 0, el 0 no quiere decir que no haya temperatura. El 0 es un balance entre el frío y el calor. Por lo tanto, en la temperatura no hay un origen. En caso de las variables, las escalas de razón, que es la única que posee los tres atributos de orden, distancia y origen, tienen un origen real, donde el 0 es el que significa la ausencia de la variable. Como ejemplo tenemos aquí el peso, que si preguntan qué es peso, cuánto pesas o cuánto pesa algo, y tú pondrías 0, significa que no hay, se omite esa variable, no habría peso. En caso de los hijos, de igual manera, ¿cuántos hijos tienes? Si yo pongo la cantidad 0 es porque no tengo hijos, esa variable también se omite. En este caso, en la escala del dolor, el 0 vendría a ser que no hay dolor, no se siente dolor, y el 10 el peor dolor. Aquí tenemos otros ejemplos de las variables, de las escalas. En la escala nominal está el estado civil, soltero, casado, conviviente, como ya lo mencioné. En el ordinal, el grado académico de bachiller, maestría, doctorado. Como vemos, el doctorado pesa más que el bachiller, eso está en orden. El intervalo, el saldo bancario en dólares y la razón en edad o años. Ahora, esto se tiene que poner en la tabla de Excel. ¿Y cómo se hace? Bien, vamos a usar estos datos. Las variables, el indicador, el valor final y la escala. Y las vamos a poner
en esta tabla de Excel. Como primera variable tenemos el estado civil. El indicador, que es prácticamente lo que nos va a decir la variable, vendría a ser el documento nacional de identidad. Todos los que tenemos DNI podemos ver que en la parte de enfrente dice si estamos casados, solteros o alguna otra opción. El valor final, que prácticamente son las opciones que tiene el encuestado para elegir. Y por último, la escala, que la escala de esta variable es nominal, puesto que todas las opciones son cualidades del encuestado de la persona. No tienen un orden, no tienen un origen ni nada. Bien, en el caso, el primer encuestado vendría a poner el 1 en estado civil, ya que este primer encuestado es soltero. Entonces puso el número correspondiente a lo que él es en la casilla correspondiente. Y así sucesivamente. El 2 también puso que es casado, el 3 que está viudo, el 4 que está divorciado, etc. La siguiente variable sería grado académico. El indicador serían los estudios acreditados por diplomas o las constancias, los certificados de estudio. El valor final vendrían a ser a partir del 0 al 3 y empezaría con pregrado, bachiller, maestría y doctorado. Como vemos, el pregrado pesa mucho menos que un doctorado y es ordinal. Justamente por eso es ordinal, porque tiene un orden. El primer encuestado, entonces, pone el número que le corresponde en la casilla correspondiente. El grado académico 1. Él en este caso es bachiller. Bien, el saldo bancario. El saldo bancario, el estado de cuenta bancario es el indicador y el valor final son los dólares. Y la escala es un intervalo. Entonces, el primer encuestado en el saldo bancario ha puesto 10, o sea que son $10. Por último, la edad. El indicador, tu fecha de nacimiento. Cuando has nacido, el año de hoy, se resta, sale tu edad. El valor final, en este caso, va a ser en años. Y la escala va a ser de razón, puesto que si, ejemplo, a una madre que tiene una bebé recién nacida, y en una encuesta le preguntan la edad de la bebé, ella pondría 0, porque si es recién nacida no tiene años, no ha cumplido años. Si el valor final fuera meses, semanas, días, ella pondría una cantidad, pero en este caso el valor final son años. Entonces, la bebé recién nacida no tiene ni siquiera un año. Por lo tanto, el origen sería 0. Pero en este caso, el encuestado número 1 puso su edad, 18 años. Y así sucesivamente va cada encuesta con los números correspondientes a las variables. Y así es como se llena el cuadro. Gracias.